Bueno, repasemos un poco el concepto de independencia, es decir, cuando dos eventos, ¿sí? Cualesquiera, A y B, se dicen independientes. Habíamos dicho que justamente dos eventos van a ser estadísticamente independientes si ambos eventos tienen probabilidad mayor estrictamente que cero, entonces van a ser estadísticamente independientes cuando la probabilidad de A, sabiendo que ocurrió B, ¿sí?, es igual a la probabilidad de A. Es decir, el hecho de tener la información de que B ocurrió no altera, ¿sí?, no modifica la probabilidad de darse, ¿sí? Basta con que esta probabilidad, con que esta igualdad se dé para que esta otra también se verifique, ¿sí? Es decir, la probabilidad de B dado A va a ser igual a la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque el hecho de que A haya ocurrido no altera, ¿sí?, la probabilidad de B de darse. ¿Qué ocurre si por lo menos uno de ellos es nulo? Bueno, si por lo menos uno de los eventos tiene probabilidad nula, ¿sí?, no que el evento sea nulo, sino que su probabilidad es igual a 0, ¿sí?, basta con que uno de ellos, ¿sí?, tenga probabilidad nula para decir que son estadísticamente independientes. Bien, ¿y cuándo diremos que justamente son dependientes? Cuando justamente ambos tengan probabilidad mayor que 0, ¿sí?, y estas probabilidades condicionales difieran de la probabilidad individual, ¿sí? Es decir, la probabilidad de A dado B, ¿sí?, sea distinta de la probabilidad de A, y la probabilidad de B dado A sea diferente de la probabilidad de B. Una cosa que quiero aclarar, porque en clases anteriores no lo hice, recuerden que esta es la notación de la probabilidad condicional. Esta barra inclinada no es un dividido, porque no se olviden que estos son sucesos, son conjuntos, ¿sí? Esta barra lo que separa es el evento que se dio primero, ¿sí?, del evento al cual le queremos calcular la probabilidad, ¿sí? Bueno, eso ténganlo en cuenta porque en su momento no lo aclaré, para que en definitiva no lo olviden. Bueno, después vimos justamente ejemplos para poder, como siempre les digo, madurar el concepto de independencia. En este caso habíamos visto la independencia, ¿sí?, sobre dos características medidas, en este caso sobre un alumno, ¿sí?, el hecho de aprobar la materia y el hecho de la forma en que estudia ese alumno, ¿sí? Entonces vimos que como justamente nosotros en este caso, las probabilidades de que el alumno apruebe y que estudie en forma sistemática eran estrictamente mayores que 0, entonces para ver si son estadísticamente independientes, teníamos que chequear que la probabilidad condicional, por ejemplo, la probabilidad de que apruebe la materia sabiendo que estudió en forma sistemática, coincida con la probabilidad de que apruebe la materia. Como esas probabilidades eran diferentes, entonces concluimos que esos dos eventos están asociados, ¿sí? Es decir, no hay independencia entre ellos. Después vimos un ejemplo en donde disponíamos de un lote de cartas, ¿sí? En este caso teníamos 5 cartas, y íbamos seleccionando una a una hasta encontrar la que nosotros queríamos, que era la que no poseía remitente. En este caso hicimos, el experimento se realizó sin reposición y con reposición. Y lo que queríamos evaluar era si el seleccionar una primera carta con remitente, ¿sí?, era independiente de que la segunda carta no tuviese remitente. Entonces, es decir, calculábamos esta probabilidad y analizábamos la independencia de estos dos eventos, ¿sí? Bien, ¿qué pasó? Nos observamos que en este tipo de experimentos, en donde seleccionamos más de un objeto, más de un individuo, realizar el experimento sin reposición
nos daba como resultado que estos dos eventos que habíamos definido, ¿sí?, en definitiva eran dependientes. ¿Por qué? Porque al no reponer, la probabilidad de seleccionar un primer objeto y que ese objeto tenga cierta característica va a condicionar, ¿sí?, va a alterar la probabilidad de que el segundo tenga esa misma característica o no, ¿sí? Bien, entonces en este caso esos R y R complemento, como lo habíamos definido, ¿sí?, no eran eventos independientes. En cambio, si ese mismo experimento lo realizábamos con reposición, ¿sí?, entonces, y evaluábamos la independencia entre que la primera carta escogida tenga remitente y la segunda no tenga remitente, bueno, observamos que esos dos eventos sí son independientes. ¿Por qué? Porque al calcular la probabilidad de que la primera carta tenga remitente, ¿sí?, y luego el experimento reponía nuevamente al buzón esa carta, al momento de calcular que la segunda carta no tenga remitente, no se ve alterada su probabilidad por lo que pasó antes, ¿sí? Con lo cual esos eventos se dicen independientes o estadísticamente independientes, no están asociados. Bien. Entonces, nosotros habíamos visto, ¿sí?, que el cálculo de la intersección lo podíamos realizar a través de la ley de la multiplicación o la regla del producto, ¿sí? En este caso, nosotros justamente, si nuestros eventos son independientes, y teniendo en cuenta que ambos tienen probabilidad mayor estrictamente que 0, entonces, ¿a qué va a ser igual la intersección? Bueno, por la ley del producto sabemos que uno de los caminos para poder determinarlo era calcular la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. ¿Esto de dónde se deducía? De la probabilidad condicional, ¿sí? Y si la probabilidad de A era mayor estricta que 0, por esta probabilidad condicional obteníamos otro camino alternativo para determinar la probabilidad de la intersección. Bien, pero ahora sabemos que A y B son eventos independientes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y si A y B son independientes, entonces esta probabilidad condicional, ¿a qué va a ser igual? Y a la probabilidad de A. ¿Por qué? Porque este evento no altera la probabilidad de que A se dé. Con lo cual, justamente, esta probabilidad es igual a la probabilidad de A. Entonces, justamente, de la misma forma, en el caso de este otro camino alternativo, a esta probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque A no altera, no modifica la probabilidad de que B ocurra. Entonces, en definitiva, esta probabilidad condicional coincide con esta probabilidad. De esta forma, entonces, teniendo en cuenta este camino, teniendo en cuenta este otro camino, llegamos a que la probabilidad de la intersección de dos eventos independientes, cuyas probabilidades son mayores estrictamente que 0, es el producto de las probabilidades. ¿Sí? Bien. Resumiendo, nosotros habíamos dicho que los eventos independientes, si ambas probabilidades son estrictamente mayores que 0, van a ser independientes si solo si ahora tenemos un camino extra para chequear la independencia si estamos bajo estas condiciones. Es decir, si las probabilidades de ambos eventos son estrictamente mayor que 0, ¿sí?, con solo corroborar alguna de estas tres condiciones, ¿sí?, si se da alguna de estas tres condiciones, ¿sí?, basta con que se dé una que se van a dar las otras dos, ¿sí? Entonces vamos a decir que esos eventos son estadísticamente independientes. ¿Y qué pasa si por lo menos uno tiene probabilidad nula? También lo va a hacer, ¿sí? Entonces, justamente de esta forma tenemos cómo corroborar que, teóricamente cuando dos eventos son estadísticamente independientes. Entonces, si ahora corroboramos, ¿sí?, la independencia, ¿sí?,
entre estos dos eventos que habíamos visto en el ejemplo anterior, pero teniendo en cuenta esta condición en lugar de la primera que habíamos visto, ¿sí? Fíjense que llegamos a la misma conclusión. Es decir, ¿serán independientes los eventos? ¿El alumno aprueba la asignatura? ¿El alumno estudia en forma sistemática? Si ahora chequeamos justamente el camino de la intersección. Bueno, fíjense que ambas probabilidades son mayores estrictamente que 0, ¿sí? Entonces, para que sean independientes, basta con que se cumpla que chequeemos una sola condición, que el resto va a tener el mismo comportamiento. Entonces, en este caso vamos a chequear la intersección. Si la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades individuales, entonces van a ser estadísticamente independientes. Bien, la probabilidad de que la persona pruebe la materia y estudie en forma sistemática es 0,15. ¿Sí? Ahora por otro lado tenemos que hacer el producto de estas dos probabilidades. Si hacemos el producto nos da 0,20. Estas probabilidades son diferentes, con lo cual llegamos a la misma conclusión, por un camino distinto, ¿sí? Es decir, la aprobación de la materia depende, está asociada a la forma que el alumno estudie, ¿sí? Bien, bueno, acá tienen otro ejemplo para poder justamente chequear si dos eventos cualesquiera, ¿sí?, son independientes. ¿Por qué? Porque a priori, ¿sí?, no vamos a poder darnos cuenta en este ejemplo en particular. Bueno, y acá vamos a ver una aplicación de la independencia. En este caso dice, dado el circuito eléctrico en el que la probabilidad de un interruptor, llamémoslo I sub I, porque vamos a tener 4 interruptores, el I sub 1, el I sub 2, el I sub 3 y el I sub 4, esté cerrado es 0,5. O sea que la probabilidad de que cualquiera de estos interruptores esté cerrado es 0,5. Los estados de los interruptores son independientes entre sí. Es decir, la probabilidad de que este esté cerrado o abierto, ¿sí?, no afecta, no modifica la probabilidad de que los demás tengan un estado diferente o el mismo, ¿sí? Es decir, justamente los estados son independientes entre sí, de esos interruptores. ¿Qué tenemos que hacer en este ejercicio? Dice, calcular la probabilidad de que llegue corriente desde C1 a C2. Es decir, yo justamente quiero ver qué probabilidad hay de que la corriente, ¿sí?, pase por alguno de estos caminos desde el punto C1 hasta el punto C2. ¿Sí? Bien, para poder justamente lograr eso, ¿sí?, la corriente, fíjense, puede pasar o por acá, o puede elegir este camino, o puede elegir este otro. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Eso sí, estos interruptores tienen que estar cerrados para que pueda circular la corriente. Bien, entonces, definamos los eventos. Vamos a denotar con A sub I, el interruptor I está cerrado. Y ese I puede ser 1, 2, 3 o 4. Lo que sí sabemos es que la probabilidad de que estén cerrados cada uno de ellos es la misma. ¿Sí? Para todo I, la probabilidad de A sub I es 0,5. Bien, vamos a denotar con A genérico, ¿sí?, al suceso pasa corriente de C1 a C2. Es decir, nosotros queremos determinar esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que circule corriente desde el punto C1 al punto C2? Bien, pero dijimos que para poder lograr, para que circule corriente desde este punto a este punto, podemos pasar o por ese camino, o por este último camino, ¿sí? Entonces eso sería, A es igual a A1, unión A2, unión la intersección de estos dos. ¿Por qué la intersección? Porque necesito que estos dos interruptores estén simultáneamente cerrados para que pueda circular corriente por ese camino. Bien, nosotros queremos calcular la probabilidad de toda esta unión, ¿sí? Entonces, nosotros justamente por una propiedad que vimos, ¿sí?,
que se desprendía de los axiomas de Kolmogorov, vimos a que era igual la probabilidad de la unión de dos eventos, ¿sí? Es decir, nosotros sabíamos que en definitiva la unión de dos eventos que no necesariamente son disjuntos era la probabilidad de uno más la probabilidad del otro, menos la probabilidad de la intersección, porque en definitiva habíamos dicho que si no la estábamos contando dos veces. En este caso, ¿sí? En este caso, puede pasar, por eso es que vamos a considerar la intersección, ¿sí?, entre estos eventos. ¿Por qué puede haber intersección, por ejemplo, entre A1 y A2? Porque puede suceder que tanto el interruptor 1 como el interruptor 2 estén cerrados en simultáneo, más allá de que yo opte por pasar por uno de esos caminos, ¿sí? Pero puede darse, ¿sí?, que los estados de cada uno de ellos sea que estén cerrados. Entonces yo justamente esos casos, ¿sí?, para no contabilizar los demás, voy a tener que andar considerando que tengo que restar intersecciones, ¿sí? Porque pueden darse en simultáneo no solamente que estos dos estén cerrados, sino que los tres caminos, ¿sí?, sean viables para la corriente. Entonces, fíjense que nosotros acá tenemos una unión, si esto lo tomamos como un bloque, tenemos una unión de tres eventos. Entonces tenemos que ver cómo determinamos la unión de tres. ¿Por qué? Porque nosotros, como bien dijimos, aprendimos a calcular la unión de dos eventos, ¿sí?, que no necesariamente eran disjuntos. Bien, entonces, ¿cómo calcularíamos la unión de, si tomamos en general tres eventos, la unión de A1, de A2 y de A3? Olvidémonos por un momentito el problema exacto que tenemos y vamos a ver cómo se calcula en forma genérica la probabilidad de que ocurra A1 o A2 o A3 genéricos. Bien, lo que vamos a hacer es utilizar esta propiedad que se desprendió del axioma, ¿sí? Es decir, vamos a asociar dos de estos eventos para, en definitiva, manejar dos eventos. Entonces, fíjense, vamos a asociar el A2 con el A3, y eso es posible porque, en definitiva, la unión es asociativa, y vamos a aplicarle esta propiedad a estos dos eventos, a A1 y a esto como un bloque. Entonces, ¿a qué sería igual? Y sería la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 unión A3 menos la intersección entre estos dos eventos, si este lo tomamos como bloque. Sería A1 intersección A2 unión A3. Bien, pero esto a su vez lo podemos justamente desarrollar. Y eso sería la probabilidad de A1, esto a que es igual. Y teniendo en cuenta esta propiedad, la probabilidad de A2 más la de A3 menos la intersección de estos dos. ¿Sí? Esto por ahora lo dejamos igual. Ahora sí, vamos a focalizar en esta probabilidad. Acá tenemos justamente A1 intersección toda esta unión. Entonces lo que vamos a, una forma de resolverlo, antes de calcular la probabilidad, es realizar la distributiva de la intersección con respecto a la unión. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? A la probabilidad de A1 intersección A2, unión A1 intersección A3. ¿Sí? Fíjense que en violeta tenemos esa distribución. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Fíjense, tenemos una unión, si a esto lo tomamos como un bloque, ¿sí?, y a este como otro bloque, tenemos la unión de dos eventos. Es decir, volvemos a aplicar esta misma propiedad, pero ahora acá. Esto lo dejamos tal cual, porque ya no lo vamos a poder desmembrar conjuntivamente. Bien, entonces, ¿cómo queda? Justamente tenemos la probabilidad de todo esto, unión todo esto. Entonces, ¿eso qué va a ser igual? Bueno, teniendo en cuenta que acá tengo un signo menos, pongo corchete, me queda la probabilidad de este más la probabilidad de este otro evento, intersección, menos la intersección de estos dos. Bien, pero fíjense que la intersección también es asociativa y también es conmutativa.
Entonces yo voy a asociar y conmutar estos eventos que están acá como a mí me convenga, ¿sí? Fíjense que yo tengo A1 intersección, voy a sacar estos paréntesis y voy a conmutar este A1 y lo voy a asociar con este otro A1. A1 intersección A1 me va a dar A1. Con lo cual, en el siguiente paso, toda esta expresión que está acá, ¿sí?, se transforma en la intersección de los tres eventos, ¿sí? Y si yo distribuyo el signo, bueno, esto me va a quedar menos la intersección de A1 con A2, menos la intersección de A1 con A3, más la intersección de los tres. Con lo cual, hemos demostrado que la unión de tres eventos es justamente la probabilidad de 1, es decir, la probabilidad de los simples, menos las probabilidades de las intersecciones 2 a 2, más la intersección de los tres. Bien, entonces ahora, habiendo desarrollado la probabilidad de la unión de tres eventos cualesquiera, vamos a aplicar esta probabilidad que demostramos a nuestro ejemplo en particular. ¿Cuál era nuestro ejemplo? Nosotros teníamos que calcular la probabilidad del evento A. ¿Qué era el evento A? Era la circulación de corriente del punto C1 al punto C2. ¿Y eso cómo podía efectivizarse? Teniendo en cuenta que yo tenía, justamente, la probabilidad de poder pasar por este camino, que sería la probabilidad de que este interruptor esté cerrado, A1, o la probabilidad de que este otro esté cerrado, el evento A2, o que estos dos en simultáneo estén cerrados, A3 intersección A4, ¿sí? Bien, entonces, si aplicamos la fórmula, ¿esto qué sería? La probabilidad del primer evento, más el segundo, más el tercero, menos las intersecciones 2 a 2, que serían estas que tenemos acá, más las intersecciones de A3. Bien, ¿nosotros qué sabíamos? Bien, que los estados de cada uno de los interruptores eran independientes entre sí, ¿sí? Y que las probabilidades de cada uno de ellos, ¿sí?, la probabilidad de que cada interruptor esté cerrado era 0,5. Entonces nosotros ya sabemos que la probabilidad de A1 es 0,5, la probabilidad de A2 es 0,5. Y como estos dos eventos, ¿sí?, son independientes entre sí, y la probabilidad de cada uno es mayor estrictamente que 0, entonces esto es el producto de las probabilidades, ¿sí? Porque recién vimos que cuando tenemos una intersección y los eventos son independientes y sus probabilidades individuales son estrictamente positivas, justamente la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Sería la probabilidad de A3, que es 0,5, por la probabilidad de A4, que es 0,5, ¿sí? De igual forma, estas intersecciones, probabilidades de las intersecciones que tenemos acá, estos eventos son independientes, así que estas probabilidades va a ser la probabilidad de A2 por la probabilidad de A3 por la probabilidad de A4. De igual forma, esta última probabilidad. Entonces, justamente, haciendo cuentas, llegamos a que la probabilidad de que circule corriente desde el punto C1 al punto C2 es 0,8125. Bien, entonces esto es una aplicación, ¿sí?, de la independencia de eventos. En este caso nosotros ya teníamos como dato que los eventos eran independientes, es decir, que los estados de esos interruptores eran independientes entre sí. O sea, la probabilidad de que uno esté cerrado o abierto no afecta a que los otros pudieran estar cerrados o abiertos, ¿sí? Bueno, acá tienen otros ejercicios que les van a permitir practicar o, como siempre les digo, madurar estos conceptos de independencia, ¿sí? Y de probabilidad condicional también, ¿sí? Bien, veamos ciertas propiedades que en definitiva tienen los eventos independientes. Bueno, primero vamos a empezar por la segunda propiedad. Se demuestra que si A y B son eventos independientes, estadísticamente independientes, entonces también
lo son sus complementos. Es decir, si yo comparo A con B complemento, también van a ser independientes. A complemento con B también van a ser independientes, y ambos complementos entre sí también van a ser independientes. Otra cosa que quiero aclarar y quiero que veamos es que justamente se suele confundir el concepto de mutuamente excluyentes, ¿sí?, con el concepto de independencia. ¿Están relacionados? Sí, tienen algún punto de contacto, pero no necesariamente significan lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ver o ahondar un poco más, o focalizar un poco más en esos dos conceptos. Supongamos que A y B son mutuamente excluyentes, ¿sí? En este caso, sabemos que son mutuamente excluyentes, y lo que queremos analizar es si realmente pueden ser independientes, ¿sí? Entonces, supongamos que los eventos son mutuamente excluyentes y que sus probabilidades son estrictamente mayores que 0, ¿sí? Entonces, si los eventos son mutuamente excluyentes, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que esos eventos no pueden darse simultáneamente, es decir, su probabilidad, ¿sí?, es nula. ¿Por qué? Porque la intersección es un evento imposible de darse. Que A ocurra excluye la posibilidad de que B se dé. Es decir, conjuntivamente, ¿sí?, uno los graficaría de esta forma, ¿sí? Si yo tengo que hacer el gráfico de ellos, este es el omega, ¿sí? Vamos a usar, acá estaría A, y acá estaría el evento B. O sea, no tienen elementos en común, ¿sí? Bien, entonces, como dice este recuadro, recordemos a qué denominamos eventos independientes. ¿Por qué? Porque la pregunta es, si están en esta situación estos eventos, ¿serán independientes? Bueno, ¿cuándo eran dos eventos independientes? Bueno, justamente van a ser independientes teniendo probabilidad estrictamente mayor que 0, sí y solo si una de las formas de corroborarlo era que la probabilidad de la intersección tiene que ser exactamente igual al producto de las probabilidades. Eso era una forma de verlo, si no lo puedo ver a través de la condicional, ¿sí? Y si no tienen probabilidad estrictamente mayor que 0, bueno, si al menos uno de ellos tiene probabilidad nula, uno o los dos, ya son independientes. Bien, en este caso estamos suponiendo, ¿sí?, que ambos tienen probabilidad estrictamente mayor que 0. Entonces tendríamos que corroborar esta igualdad. Si se da esta igualdad, entonces justamente son independientes. Bien, si tienen probabilidad estrictamente mayor que 0, ¿se dará esta igualdad? Bueno, vamos a verlo. ¿Nosotros qué sabemos? ¿Sí? Que en definitiva, voy a escribir acá. Nosotros lo que sabemos es que la intersección entre ellos es vacía. O sea que escribir esto es lo mismo que escribir la probabilidad del vacío, pero la probabilidad del vacío es 0. Y si por otro lado hacemos el producto de estas probabilidades, ¿qué me va a dar? Y esto es mayor estrictamente que 0. Esto también es mayor estrictamente que 0. O sea que el resultado final va a ser algo mayor estrictamente que 0. Y bueno, si este producto es mayor estrictamente que 0 y esto es 0, estas dos cosas nunca van a poder ser iguales, ¿sí? Con lo cual, ¿qué voy a decir? Que si A y B son mutuamente excluyentes y sus probabilidades son estrictamente mayores que 0, entonces estos eventos son dependientes, ¿sí? Porque la única posibilidad de que, en definitiva,
sean independientes es que alguno de los dos tenga probabilidad nula. ¿Sí? Pero en definitiva, estoy suponiendo que ninguno de ellos tiene probabilidad nula, con lo cual, ¿sí? Esta probabilidad de la intersección nunca va a poder ser igual al producto de las probabilidades. ¿Sí? Por lo tanto, si justamente estamos en esta condición y son mutuamente excluyentes, esta igualdad no se va a dar. ¿Sí? No se va a dar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que son dependientes. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? No piensen que por el hecho de que estos dos conjuntos están separados, es decir, no tienen elementos en común, eso quiere decir que son independientes. No. Fíjense que recién vimos que si sus probabilidades son estrictamente mayores que 0 y están así, son dependientes. ¿Mm? Bien. Veamos ahora qué pasa si no son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Ahora estamos entonces en el caso en que justamente A y B no son mutuamente excluyentes, es decir, la intersección entre ellos es distinta de vacío, tienen elementos en común. La cuestión es, ¿serán independientes en esta situación? Bueno, veamos. ¿Sí? Ahora mi situación es esta que está acá. ¿Sí? Gráficamente, estos serían los elementos que tienen en común. Bien, entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, voy a analizar estos dos casos. Si la probabilidad de A y la probabilidad de B son positivas, entonces tendría que chequear si la probabilidad de A intersección B es igual, me da el mismo resultado, ¿sí?, que el producto de las probabilidades. Es decir, analíticamente, si esta es la situación de mis eventos, yo tendría que chequear si la probabilidad de esta intersección, ¿sí?, eso es lo que tendría que averiguar, me da el mismo resultado que multiplicar estas dos probabilidades. ¿Sí? Teniendo en cuenta, ¿sí?, como dato, chequeando que estas dos probabilidades sean estrictamente mayores que 0. Ahora, ¿qué pasa? Si esa igualdad no se da, ¿sí?, entonces, ¿qué voy a decir? Y bueno, que son dependientes. Si la igualdad se da, serán independientes. Es decir, voy a tener que hacer esos cálculos y chequear la igualdad para poder concluir si son o no independientes, ¿sí? A priori no me voy a dar cuenta. Bien. Ahora, si alguna de las probabilidades es nula, ¿sí?, es decir, la probabilidad de A es 0 o la probabilidad de B es 0, entonces van a ser independientes. Bien, borremos todo esto. Entonces, mucho cuidado, ¿sí?, cuando uno sabe si A y B, sobre todo en este caso, ¿sí? Muchas veces confunden este caso, ¿sí?, que vimos anteriormente, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado. Bien, antes de seguir, quiero que veamos un ejemplo en donde los eventos no son mutuamente excluyentes, ¿sí?, y son independientes. Supónganse este experimento, ¿sí?, que consiste, es muy, muy sencillo el ejemplo, pero hace hace el entendimiento de la independencia, cuando mis eventos no son mutuamente excluyentes. Supongamos que el experimento consiste en extraer al azar una carta del mazo, ¿sí? Vamos a borrar acá, porque en definitiva, del mazo de 40 cartas españolas.
Las cartas españolas son las que, en definitiva, se juega al truco, ¿sí? Bueno, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Acá tengo mi mazo de cartas. Sí, pónganse las cartas todas separaditas. Y yo de ellas selecciono una sola. ¿Sí? En este caso, mi tamaño de muestra está constituido por una sola carta. Puede ser cualquiera, ¿sí? Mi espacio muestral, ¿sí? Es finito, están justamente, bueno, el 1 de copa, el 2 de copa, ¿sí? No tengo comodines, ¿sí? Bueno, el 12 de copa, y así sucesivamente con cada uno de los palos, espada, ¿sí? Oro y basto. Bien, la cuestión es que es finito, ¿sí? Y cada una de esas cartas tienen la misma chance de ser elegidas, así que el cálculo de la probabilidad es según el método clásico. ¿Sí? Bien, entonces, supongan que voy a definir dos eventos. Uno, lo voy a identificar con la letra E, la carta es de espada. Y voy a identificar justamente con S, la carta es un 7. ¿Sí? Esos son mis dos eventos. ¿Sí? Bien, entonces, justamente, bueno, este evento está constituido por todas las cartas que son de espada, ¿sí? Que en definitiva, ¿cuántas tengo? Bueno, teniendo en cuenta entonces que el evento E es la carta es de espada, y considerando que en el mazo de 40 cartas nosotros hemos eliminado los 8 y los 9, entonces la carta de espada, el evento, la carta es de espada, está constituida por el 1 de espada, el 2 de espada, el 10 de espada, ¿sí? El 11 de espada y el 12 de espada. ¿Sí? Es decir, tiene 10 elementos. Y la carta es un 7, está formado por el 7 de espada, por el 7 de oro, el 7 de copa y el 7 de basto. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Bueno, analicemos primero si estos dos eventos son independientes. Perdón, son mutuamente excluyentes o no. Entonces, justamente, el evento E, intersección S, ¿tiene un elemento en común? Sí, tenemos justamente una carta que es de espada y es 7, que es el 7 de espada. Con lo cual, estos dos eventos, ¿sí?, no son disjuntos, ¿sí?, no son mutuamente excluyentes. ¿Sí? E y S no son eventos mutuamente excluyentes. ¿Sí? Bien, la pregunta es, ¿serán independientes? Bueno, para eso, ¿qué tenemos que ver? Bueno, calculemos primero la probabilidad de seleccionar, o sea, de que la carta que yo selecciono sea una carta de espada. Bien, tengo justamente 10 cartas que son de espada, que son mis casos favorables, ¿sí?, de un total de 40. Es decir, mis casos posibles son 40, porque justamente si nosotros determinamos el cardinal, cuántas cartas tiene el mazo, diferentes,
justamente son 40, o sea que mis casos posibles son 40, mis favorables son 10. Con cual, esa es la probabilidad de seleccionar una carta de espada. Es la probabilidad estrictamente mayor que 0. La probabilidad de ese, es decir, que una carta sea 7, bueno, de las 40 cartas, que son justamente mis casos posibles, hay 7 cartas que justamente son 7, perdón, 7 cartas no, 4. 4 cartas que son 7. Una de espada, una de copa, una de basto y una de oro. Así que son 4. ¿Sí? Esta probabilidad también es estrictamente mayor que 0. Entonces, para ver si son independientes o no, una de las formas de corroborarlo es ver que la probabilidad de E intersección S sea igual al producto de las probabilidades de E por la probabilidad de S. Si estos dos, esta probabilidad y este producto de probabilidades me da igual, entonces son independientes. Es decir, estos eventos no están relacionados entre sí, no están asociados, ¿sí? Bien, ¿cuál es justamente la probabilidad de la intersección? Bueno, justamente nosotros tenemos una sola carta, que es 7 y es de espada, es decir, tenemos un solo caso favorable de 40 cartas que dispone el mazo, ¿sí? Es decir, de 40 resultados posibles. ¿Y qué pasa con el producto? Bien, la probabilidad de dijimos que es 10 sobre 40. Y la probabilidad de S es 4 sobre 40. Bueno, si nosotros simplificamos, acá esto me queda 10, ¿sí? Este 10 se me simplifica con este 10, y me queda 1 sobre 40, que es exactamente lo mismo que tengo acá. Estos dos resultados son iguales. Con lo cual la probabilidad de E intersección S es igual al producto de las probabilidades. ¿Sí? Y esto que indica que E y S son eventos independientes. ¿Sí? Y fíjense que si bien los conjuntos, si yo los grafico, ¿sí? Acá están las cartas de espada, y acá están los 7, ¿sí? Los 7, perdón, ese, el evento es ese. Acá estaría el 7 de espada. Bien, o sea, es decir, no son disjuntos, acá está el omega, no son disjuntos, ¿sí? Y sin embargo son independientes. Bueno, justamente ahora veamos qué pasa si tomamos dos eventos que sean disjuntos, ¿sí? Bueno, consideremos justamente el mismo que teníamos, pero ahora pensemos en un segundo evento, de tal forma que esos eventos sean disjuntos. Bien, por un lado tenemos el evento E, que habíamos dicho la carta es de espada, y el evento C, consideremos la carta es de copa. ¿Sí? Con lo cual vamos a tener el 1 de copa, el 2 de copa, habiéndole sacado los 9 y los 10, el 10 de copa, el 11 de copa y el 12 de copa. ¿Sí? Bien, entonces podemos ver fácilmente que estos dos eventos tienen justamente intersección vacía. No hay ninguna carta que tenga esos dos palos en simultáneo. ¿Sí? Lo puedo denotar así al vacío, o dijimos que lo podíamos denotar como dos llaves enfrentadas sin elementos. Bien, entonces, ¿qué puedo decir entonces? Que estos eventos son
eventos disjuntos o mutuamente excluyentes. Bien, la pregunta es, ¿serán independientes? Bueno, ahora fíjense que el gráfico, en este caso, ¿sí? Sería de esta forma. Acá está E, hasta las cartas de espada, y acá estarían las de copa. ¿Sí? No tienen elementos en común. Bien, la cuestión es, ¿serán independientes? Bueno, la probabilidad de ella la habíamos calculado. ¿Sí? Era 10 casos favorables. 10 casos favorables sobre 40 posibles. Y la probabilidad de copa también es igual, porque tengo la misma cantidad de cartas de copa que de espada, 10 sobre 40. Ambas son probabilidades estrictamente mayor que 0. Entonces, para ver si hay independencia o no, yo por un lado tendría que calcular esta intersección, y por otro lado tendría que calcular el producto de cada una de ellas. ¿Sí? Pero ya esto dijimos que estos dos eventos son disjuntos, así que sería calcular la probabilidad del vacío, que es 0. Y como esto es mayor que 0 y esto es mayor que 0, ¿sí? Es decir, es 100 sobre 40 por 100 sobre 40, ¿sí? O sea que en definitiva esto me da 100 sobre 1600, ¿sí? O sea que en definitiva esto me da un 16avo y es un valor, ¿sí? Que es diferente a el 0. Ya sea, ya lo podemos ver a partir de acá, si estamos multiplicando dos números reales mayores que 0, nunca me va a poder dar 0. O sea que entonces, ¿qué le voy a decir? Que E y C, ¿sí? No son eventos independientes. ¿Con esto qué quiero decir? Que en definitiva, siempre que las probabilidades individuales sean estrictamente mayor que 0, nunca van a ser independientes estos dos eventos. ¿Por qué? Porque para que sean independientes, siendo mutuamente excluyentes, el producto de estas probabilidades me tendrían que dar 0 y nunca me va a dar 0. ¿Sí? Es por eso que siempre que sean positivas estas probabilidades, ¿sí? Justamente, y sean los eventos mutuamente excluyentes, no van a ser independientes.